Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. ¿Cómo estás, Cachorro? Bien, muy contento de poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Bien, bien, ¿cómo te Bueno, va? nos decías fuera del aire recién que tuvieron dos fallos interesantes en la semana. Sí, bueno, en este contexto de una Argentina que está con el sistema judicial secuestrado por el partido judicial, que todavía haya jueces y juezas que actúan con idoneidad y con justicia, valga la redundancia, es una muy buena noticia porque la Nos semana sorprenden pasada. gratamente. ¿Cómo? Nos sorprenden gratamente. Sí, sí, sí. ¿Mm? Un par de tiros para el lado de la justicia, porque el, el presidente Milei ya nos tiene acostumbrado a esta situación de gobernar por decreto, Sí. porque, bueno, el despotismo permanente con el que gobierna quiere arrasar con el Congreso y con la Constitución misma. Y viene sacando sucesivos decretos. Uno de ellos fue el decreto 340, con el cual intentó prohibir el derecho de huelga, generalizando su reglamentación. Y este fue un decreto que en una presentación que hicimos conjunta, ambas CTA, lo firmamos Hugo Yasky y yo, para que se declarara Hugos los poderosos. no sé si poderosos, pero tratamos de ser coherentes y consecuentes. Y cuestionamos la constitucionalidad del mismo en una cautelar a la cual la jueza laboral dio lugar y por lo tanto declaró inconstitucional el decreto 340 porque no hay ninguna razón para que se redacte e imponga un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, cuando el Congreso está funcionando y son atribuciones del Congreso derogar o reglamentar leyes, como en este caso. Y por otro lado, en otro decreto que también el gobierno lleva adelante en su afán de gobernar por decreto y destruir no solamente derechos, sino símbolos, negó el derecho al Día del Trabajador y la Trabajadora Estatal, que Sí. era una ley que el gobierno que se había establecido hace años, fue en el 2013 que presentamos un proyecto de ley desde ATE y que fue aprobado por mayoría en el Congreso de la Nación, reconociendo el día 27 de junio, el Día del Trabajador Estatal, y estableciendo un día feriado para que se conmemore el derecho de los trabajadores estatales a sindicalizarse y a tener convenciones colectivas de trabajo, que es un derecho que en una fecha similar del año 1978 la Organización Internacional del Trabajo estableció como norma para todos los estados que están asociados a esa Organización Internacional del Trabajo. O sea, quieren destruir los símbolos y sobre esos símbolos de derechos y de una democracia más plena, quieren instaurar una tiranía gobernando por decreto. La justicia en ambos casos, en el transcurso de la semana pasada, reconoció las presentaciones de amparos que presentamos desde la CTA, desde las dos CTA y desde la Asociación Trabajadores del Estado. Bueno, todo un logro, la verdad, y estamos a un fallo definitivo. Eso es lo que estamos esperando ahora en la Claro, justicia. se espera la instancia El del fallo gobierno, definitivo. La cuestión el de fondo, ¿no? gobierno apeló, Sí. pero nosotros creemos que va a ser rechazada esa apelación y esperamos, como ya lo ha hecho en otras circunstancias, el capítulo, por ejemplo, todo el artículo, eh, todo el capítulo de reformas laborales del decreto 7023, que el gobierno por el cual se autohabilitó a
a gobernar por decreto durante 4 años y además establece una serie de normas de reformas laborales que, como fue declarado inconstitucional en primera y segunda instancia en la justicia, ahora quiso volver con otro decreto más, prácticamente reproduciendo lo mismo que establecía aquel capítulo laboral del decreto 7023, ya declarado inconstitucional. O sea que aspiramos a que la Cámara Laboral vuelva a declarar su inconstitucionalidad. Es que no Claro. podemos permitir que este gobierno siga gobernando por decreto, violando la Constitución, arrasando con el Congreso, arrasando con derechos de los trabajadores y de los sectores populares. Metiéndose en las Entonces, mismas paritarias. Es muy importante que haya sucedido Sí. estos fallos a favor de los trabajadores. Bien, muy interesante porque, como decís vos, quieren directamente por decreto anular derechos constitucionales, ¿no? Y parte de lo que son acuerdos de tratados internacionales. Así es. Y donde el propio Estado Nacional los ha firmado. O sea, Claro. la Constitución del 94, que tiene un montón de Incorporaciones de tratados internacionales. Que tiene cosas que habría que modificar, pero que eso no lo puede hacer por decreto un presidente. En todo caso, tendrá que haber una reforma constitucional, pero hay muchas normas que reconocen como leyes aquellos tratados internacionales que haya firmado el Estado Nacional. Claro. Sí. Como el Pacto de San José de Costa Rica, como los pactos que se firman en el marco de la OIT, o sea, tienen fuerza de ley en la Argentina. Así Y es. por lo tanto no se pueden derogar por decreto. Este gobierno va en contra del sentido común y quiere instaurar una tiranía porque, bueno, como lo dice el propio presidente, él declaró que es cruel para con los empleados públicos, dice él. Él reconoce que es cruel. O sea, reconoce su condición de ejercicio de la crueldad. Pareciera que Claro. disfrutara con eso. Sí, sí. Y por lo tanto es muy importante ponerle freno a esta tiranía. Y es eso lo que la lucha de los trabajadores que sostenemos a pie firme es lo que queremos hacer. Y bueno, y en este caso la justicia o estos jueces que todavía hacen honor a su condición de magistrados de la justicia, nos han dado la razón nuevamente. Sí, yo los tengo que felicitar a los dos Hugos, ¿no? Porque han dado un ejemplo en estos tiempos de tanta división, en hacer muchas acciones en conjunto y en hacer todo el esfuerzo para unir las dos CTA. Bueno, gracias. Es que para nosotros hay que tratar de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Si nosotros vemos que corroboramos dolorosamente que hay un gobierno que avanza sobre el derecho de los trabajadores, bueno, nuestra responsabilidad es defenderlo y crear condiciones para construir fuerzas que puedan poner un dique de contención a ese avasallamiento, porque en esos avasallamientos nos va la vida, porque nos reducen los salarios, nos echan del trabajo, cierran las pequeñas y las medianas empresas, habilitan las importaciones, con lo cual destruyen el mercado interno. Bueno, frente a eso nos tenemos que unir para defendernos, pero además para defender la patria, porque acá este gobierno está avasallando la Constitución y en ese sentido la propia Constitución es muy clara. Cuando se quiere ejercer la suma del poder público, se recae en una infame traición a la patria. Y a esto deben ponerse límite el propio ejercicio del pueblo para ponerle freno a esa infame traición a la patria, de la cual en el día de hoy y en el día de ayer estamos comprobando otra muestra más, porque cuando el presidente dice frente
al dictamen de un tribunal de Nueva York, que hay que cobrarle o imponerle una imposición por haber nacionalizado YPF al Estado Nacional y le da la razón a los buitres y utiliza ese fallo para atacar a su contendiente político, el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires, que era ministro de Economía cuando ese hecho sucedió, lo que está ejerciendo es una infame traición a la patria, porque está avalando a los buitres que quieren robar la nación, que nos quieren quitar YPF, que quieren apoderarse de Vaca Muerta, que quieren apoderarse de la reserva de gas, una de las reservas de gas más entre las 5 más importantes del mundo, que está funcionando porque funciona YPF y ellos se quieren apoderar de estas reservas energéticas fundamentales para el funcionamiento de la industria y de la vida de los argentinos y argentinas. Entonces, frente a esas situaciones, nuestra responsabilidad es unirnos, y la segunda responsabilidad que tenemos, cuando existe una realidad de una clase trabajadora que entre el 55 y el 60% de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina están precarizados, nuestra responsabilidad es construir un nuevo modelo sindical, para eso nació la CTA, para poder dar un cauce de organización y protagonismo y que no sean descartados esos trabajadores y trabajadoras precarizadas. La CTA se une para seguir consolidando un camino de construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina. Y bueno, y la tercera razón es que si hay sindicalistas que quieren ser lamebotas y yendo al Pacto de Mayo, donde el presidente lo único que propone es más ajuste y más entrega y más saqueo, bueno, tiene que haber dirigentes y dirigentes sindicales que podamos mostrar que no estamos dispuestos ni a rendirnos ni a ceder soberanía sobre las decisiones de clase. Y eso es la unidad de la CTA. Sí, de alguna manera estaban haciendo una agenda en conjunto, las dos CTA con la CGT. ¿Qué pasó con eso? ¿Está dañada ese intento? Bueno, la última vez que estuve en Salta y que tuvimos posibilidad de encontrarnos allí en su tierra fue en un plenario de unidad de las dos CTA, donde también estuvo la CGT, el secretario general de la CGT Rodas. local, del Sindicato de Comercio, porque nosotros estamos dispuestos a la unidad con aquellos que están decididos a pelear contra este modelo de entrega y saqueo. Y de hecho, la semana pasada realizamos con gremios de la CGT, las dos CTA juntas, y la Confederación de Trabajadores del Transporte, la Federación de Trabajadores de la Industria Naval y de Portuarios, la Unión Obrera Metalúrgica y otros gremios que integran la CGT, hicimos una gran marcha contra el ministro que destruye el Estado, Sturzenegger, y esto demuestra de que la unidad con los que estén dispuestos a resistir y ponerle límite a esta tiranía, la CTA las vamos a defender y la vamos a ejercer a rajatabla. Para nosotros la unidad no es una cuestión de siglas, es una cuestión de un ejercicio de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Si hay otros que en el camino se apartan de este camino de resistencia y entran a recaer en un camino de convalidar la entrega, bueno, allá ellos. Nosotros continuaremos en este camino porque más temprano que tarde este gobierno va a ser derrotado por el pueblo. De hecho, su plan económico está destruyéndose todos los días, demuestra de que no existe más. Esta semana el banco JP Morgan, que es el banco más importante del sistema financiero a nivel mundial, pidió o convocó a sus socios y accionistas que se retiren y retiren ganancias del carry trade, o sea, de la bicicleta. De la timba financiera que inició Caputo. Sí. ¿Por qué? Y porque no está claro lo que va a suceder en la Argentina en los próximos meses de acá en las elecciones, pero no por las elecciones, sino porque este plan económico hace agua por todos lados. Ya tienen que alquilar los dólares para sostener
una fantasía. Nosotros decimos que la Argentina, en términos económicos, en los próximos meses, agosto, septiembre, octubre, es un triángulo de las Bermudas. En cualquier momento hace definitivamente agua este desastre que están haciendo con el país Caputo y Sturzenegger. Sí, ya hay rumores, ¿no? De que es muy probable que Caputo se retire del ministerio, ¿no? Hay Que fuertes ya hizo rumores. todos Sí, los ya hizo negocios lo que tenía que hacer. Claro, sí, sí. No, Sí. Hoy veía una noticia también que Caputo, perdón, Sturzenegger tiene 37 años de empleado público. O sea, el que viene a destruir el Estado tiene 37 años de empleado público en distintos cargos, ¿no? En distintos gobiernos. Y la verdad que toda esta gente dice odiar lo estatal y lo público, el empleo público, pero vivió pegado al Estado, a los distintos gobiernos, antipopulares, lógicamente. es Y que es así, porque en realidad utilizan el Estado para hacer negocios. sí, sí, Son corsarios. sí, es un esquema de negocio. Es decir, Es un esquema de negocio. y con una voracidad inimaginable, ¿no? Sin fin. Su negocio es la fuga de capitales. Sí, Sí, tal cual. pero también Caputo, ahora entraron. que blanquea capitales truchos en 2 oportunidades el año pasado y ahora lo está volviendo a hacer. Y lo hizo en el No gobierno de Macri. los ahorros, para llamarle de alguna manera, en realidad, el botín que tiene acumulado en algunas cuentas offshore en distintas islas y paraísos fiscales, que lo tiene declarado y sin embargo, se comprueba una vez más, estos tipos están para hacer negocios destruyendo la Argentina y robándole de los bolsillos del pueblo para enriquecerse ellos. Sí, sí, es un esquema financiero de carroña. Directamente vienen por todo lo que le faltó llevarse en los gobiernos anteriores, se lo vienen a llevar. O lo que Bueno, quedó. Lógicamente, por eso Milei se asocia con el planteo de los buitres y avala esta actitud de la jueza de Presca. Estados Unidos que quiere imponerle una multa, un castigo, una indemnización por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, imponérsela al Estado Nacional. 16.000 millones de dólares quiere que les paguemos para seguir haciendo sus grandes negocios. Y Milei avala eso diciendo, es cierto, acá el problema es lo que hizo Kicillof cuando era ministro. El soviético. Y si uno mira, tiene esas declaraciones que no solamente apuntan a hacer grandes negocios, sino que muestran cómo funciona la intromisión de la política de Trump, el presidente de Estados Unidos, en la política argentina. Primero fue imponiéndole la prohibición de ingresar a la Argentina cuando Cristina Fernández fue condenada por los tribunales de este país. En segundo lugar, la ANCHAM, que es la Cámara Argentino-Norteamericana, hizo un lobby público sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le impidiera ser candidata. Y ahora están tomando estas medidas directamente dirigidas a ensuciar al principal candidato opositor que tiene este gobierno en la perspectiva presidencial, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, más allá de las opiniones que uno puede tener de mayor o menor simpatía con estos dirigentes políticos, lo cierto es que hay una intromisión alevosa de Estados Unidos en la política interna para blindar a quien le está dando la posibilidad de hacer grandes negocios, que es Milei. Lo quieren blindar para que pueda seguir desde la presidencia de la nación consolidando esta tiranía que al único que favorece es al gobierno de Estados Unidos y a las empresas norteamericanas que están haciendo grandes negocios. Sí, y en menor medida a los personeros estos que son intermediarios. Lógicamente que
el fondo que se vio beneficiado por la sentencia de la jueza Priesca de Nueva York tiene vínculos con esta gente, ya lo hemos visto en el caso Libra. No es de extrañar que haya interlocutores ahí ofreciendo porcentajes de ganancia en este tipo de negocios, ¿no? Entregando a las empresas directamente a las empresas del Estado, como en el caso de YPF. Bueno, eso es un elemento muy elocuente, porque desde el principio la demanda que hicieron los buitres es de 1.600 millones de dólares. Claro. Ahora, la jueza Presca quiere elevar la condena a la Argentina por 16.000 millones de dólares. Justo cuando se estaba por cerrar un acuerdo por 10.000 millones de dólares para sacar hidrocarburos. La diferencia es en el lobby de lo que puede llevarse Milei y sus amigos. Claro, ¿no? Que son números una segunda astronómicos. estafa como la de Libra. Claro. Es un esquema de negocio justamente. Y bueno, con respecto al desguace que están haciendo con el INTA, con el Instituto Nacional Agropecuario, ¿cuál es tu opinión, Hugo? Viste que fueron por los edificios del INTA, están yendo por las tierras del INTA, por todo, es realmente un grupo de carroña, ¿no? Bueno, no solamente el INTA, el INTI, estas áreas que han ayudado mucho al desarrollo científico-tecnológico de la producción agroindustrial y de la producción industrial y el desarrollo científico-tecnológico, lo que quieren es cerrarlos, reducirlos a su mínima expresión para que la Argentina como país no tenga posibilidad de desarrollo autónomo como sociedad. Porque acá no es que cierran el INTA, cierran el INTI y vienen capitales industriales a montar laboratorios, a montar industrias. No, Nada. Ellos lo que quieren es llevarse el litio, llevarse los minerales, llevarse el gas, el petróleo y la producción agropecuaria que sea sin totalmente, industrialización alguna. claro, que sea totalmente dependiente de la tecnología extranjera, ¿no? O sea, Exactamente. Pero bueno, evidentemente en esta lógica de destruir el Estado que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo científico, tecnológico, autónomo como nación, y un Estado que atienda las necesidades de los sectores populares, porque cuando el INTI y el INTA funcionan a pleno, ayudan con el asesoramiento del Estado y el acompañamiento del Estado al fortalecimiento de pequeñas y medianas actividades productivas, industriales y agropecuarias. Cuando eso desaparece, bueno, pasa lo que está pasando. En 1 año y medio han cerrado 16.000 empresas pequeñas y medianas en la Argentina, en 1 año y medio de gobierno de Milei. Y eso no es solamente la pérdida de esos 16.000 empresarios pequeños o medianos. No, son los empleos que allí había, son los conocimientos que allí se acumulaban, son la posibilidad de expansión del mercado interno, y eso entonces hace que en la Argentina hoy lo único que crezca sea la pobreza, el hambre, la precariedad laboral, la desocupación, como demuestran los últimos índices, y crece la ganancia y la fuga de capitales de un puñado de especuladores que se benefician con esta fuga de capitales y con este mecanismo financiero que solamente beneficia a esos pocos. Sí, que nos lleva en definitiva a una encerrona, porque justamente el JP Morgan hace su lectura del déficit de dólares, que es justamente esto que vos estás diciendo.